Dios bendiga tu vida. Dios bendiga su vida, hermano, hermana. Como tema, sin temor a Dios no hay santidad. Porque el que practica el pecado es porque no tiene temor a Dios. Y solo bajo el temor de Dios podemos perfeccionar la santidad. Es lo que dice 2 de Corintios capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vemos de que el hombre y la mujer puede vivir una vida de plenitud en santidad solamente bajo el temor hacia Dios. De otra manera, el hombre y la mujer no pueden tener santidad. La santidad se obtiene primeramente por medio de la purificación, por medio de la limpieza que Dios hace en el espíritu, en el alma y el cuerpo, por medio de la sangre de Cristo, y también por medio del poder del Espíritu Santo, y también por el poder de la palabra del Evangelio eterno que Dios pone en nuestro espíritu, en nuestra alma. Eso nos limpia. Pero de ahí en adelante el hombre tiene que vivir una vida perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si no hay temor, no hay santidad. Si no hay temor a Dios, el hombre se desenfrena al pecado. La mujer se desenfrena al pecado. Y es lo que Pablo está enseñando a la iglesia de Corintios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. El pecado contamina el alma y hace que el espíritu se contriste, que el espíritu se contamine y hace que el cuerpo se contamine. Es por eso que tu espíritu debe dominar, sujetar tu alma a la obediencia a Dios. Para que tu espíritu esté bien, debe gobernar tu alma, para que el cuerpo sea gobernado también y no practicar el pecado. Por eso el tema se llama sin temor a Dios no hay santidad. Es necesario que el hombre y la mujer tengamos temor a Dios. ¿Temor a qué? Temor a ser castigado en esta vida. Alma que pecare, esa morirá. ¿Cuánta gente se ha ido al infierno por practicar el pecado, por la falta de temor a Dios? Porque no han tenido temor de hacer cosas malas delante de los ojos de Jehová. La Biblia muestra a un hombre llamado José, que este hombre no se metió a tener relaciones sexuales con la mujer de Potifar, porque era temeroso delante de Dios. José era un hombre temeroso hacia Dios, no cometió pecado, no defraudó a Dios, no contaminó su alma, no contaminó su espíritu, ni contaminó su cuerpo, su carne, porque tenía temor a Dios. Pero hoy en día hombres y mujeres practican el pecado porque les hace falta temor hacia Dios, no tienen temor. Hoy 24 de diciembre, solo el temor hacia Dios te puede detener a que no practiques el pecado. Muchos hoy en este día dejan de ser cristianos, dejan de perseverar en la gracia de Dios por emborracharse, por prostituirse en los pecados de la carne, en el adulterio, la fornicación, por la falta de temor a Dios. Es tiempo, amada iglesia, que nos mantengamos con temor y temblor delante de Dios. En la venida de Cristo, Cristo solo va a levantar una iglesia que está temerosa, que le sabe adorar, que sabe darle culto, que sabe darle alabanza a Él, que sabe darle un cántico nuevo. Una iglesia que está viviendo en el temor. Es una iglesia que vive arrepentida, humillada, quebrantada delante de Dios. Todo aquel creyente o cristiano que no tiene temor a Dios no es buen cristiano,
no es una buena cristiana, porque vive una vida contaminada en el pecado, con el pecado. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Muchos pueden predicar, muchos pueden enseñar, pero ¿dónde está el temor de Dios? Predicar y hablar y gritar es una cosa, pero tener santidad, vivir bajo el temor de Dios es otra cosa. Bajo el temor de Dios. Solo así podemos vivir en santidad. Porque sin temor a Dios no hay santidad. Entienda esto. Pero si usted es cristiano, usted es cristiana y se va a pecar, se va a practicar el pecado, le van a dar su buena porreada. Le van a dar su castigo, su azote. Entienda esto, si usted es hijo de Dios, si usted es hija de Dios, lo van a disciplinar, como dice en Hebreo. Le van a poner la vara. Es tiempo de reconocer que Dios está viendo a todos los seres vivientes que están caminando en la faz de la tierra. Solo el temor te hace vivir en santidad. El temor a Dios. De otra manera no puedes perfeccionar tu santidad. Dios viene a levantar una iglesia santa, pura y sin mancha. Por eso Él dice, sé santo porque yo soy santo. Los que estén faltos de consagración en la venida de Cristo se quedan. La santidad es parte de la consagración a Dios. Por eso es que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Viviendo bajo el temor de Dios. ¿Qué has planeado en este día? ¿Has pensado en pecar, en practicar el pecado, en ofender a Dios con tu pecado? Es tiempo que medites y recapacites bien con tu mente qué es lo que vas a hacer. Si practicas el pecado y eres hijo o hija, te van a pasar el azote. Y el castigo de Dios duele, duele mucho. No es fácil. Sin temor no hay santidad. Tienes que tener temor a Dios. Respeto, reverencia a Dios. Guárdate para Dios en este día y los días venideros, que la venida de Cristo está a punto de ser manifestado en las nubes, en los aires. Muchos dicen ser cristianos, muchas dicen ser cristianos, pero si no tienen santidad no son nada. Tus pecados primero, Cristo ya los lavó con la sangre, Cristo ya los limpió con la palabra, Cristo ya los limpió con el poder del Espíritu Santo, con el agua del Espíritu Santo. Pero hoy depende de ti si cuidas esa santidad. Porque si te vuelves a embarrar en los pecados, la Biblia dice que es como la cerda que vuelve al lodo. Es como, también dice, como el perro que se vuelve a comer el vómito.